retomarlo como el año pasado en el mes de febrero, ¿vale? Las que estuvisteis en la anterior etapa recordaréis que la idea inicial, cuando yo empecé, era hablar de 3 mujeres en concreto: Concepción Arenal, Hipatia de Alejandría e Irene Asendio. Pero claro, como también os dije el año pasado, cuando intentamos contar la historia de un personaje famoso, de alguien que ha marcado un hito por lo que sea en la historia, no nos va a quedarnos, digamos, en lo que es la superficie, pues a mí al menos no me gusta, ¿no? Porque entonces realmente no profundizas en el personaje. Entonces, más allá de lo que la historia cuenta por encima, a mí lo que me gusta es que el personaje lo conozcamos no solamente como personaje famoso, sino como la persona que fue, porque sin esa persona que fue, pues posiblemente no habría sido ese personaje que después quedó para la historia, ¿no? Entonces, bueno, sí que es verdad que os dije que esta segunda etapa íbamos a empezar con Hipatia de Alejandría, pero así como el año pasado Concepción Arenal, por esas razones que os acabo de dar, se convirtió en la protagonista principal y única de la etapa de charlas, este año, en lugar de empezar con Hipatia, que evidentemente la retomaremos en una próxima etapa, igual que Irene Asendio, he decidido tocar, digamos, cambiar el tema. Y hay varias razones para hacerlo, ¿no? Vamos a hablar de mujeres, evidentemente, pero de otro tipo de mujeres que, bueno, pues que también protagonizaron y escribieron las páginas posiblemente más oscuras de la historia del siglo XX, ¿no? A ver, antes de deciros que, a diferencia de la temporada anterior, que lo hacíamos todos los lunes, este año lo vamos a hacer solamente un lunes, el primer lunes de cada mes. Estoy muy liada, tengo un montón de cosas en marcha, estoy yendo a la universidad, estoy ahora trabajando en una novela porque voy a presentarme a un concurso literario, estoy terminando de corregir la tercera parte de la novela, porque la segunda estará publicada las Navidades de este año 2025. En fin, que tengo muchas historias y además, bueno, pues hay varias, además de estas razones, hay otra que hay en este nuevo libro. Y esta última razón me hace muchísima ilusión porque no deja de ser el broche de oro a todos los años que yo he dedicado a estudiar y a documentarme sobre la etapa nazi para poder escribir mi novela. Y es que, bueno, gracias a un anuncio que me pasó mi prima Sara, bueno, pues voy a trabajar, me han contratado para trabajar en una película que está ambientada en la Alemania nazi, en el campo de concentración de Ravensbrück, un campo que fue solamente para mujeres. Es una coproducción entre Alemania, Polonia, Suecia y España, está dirigida por 4 directoras. El rodaje empieza en abril y evidentemente eso para mí es algo, bueno, como digo, es el broche de oro de todo ese trabajo que yo estaba haciendo, porque poder formar parte de un proyecto así, bueno, pues no deja de ser, ostras, es estar, digamos, de manera ficticia, evidentemente, en una parte de esa historia, ¿no? del siglo pasado. Entonces, hace 15 días, pues me llamaron de la agencia, que la productora empezaba ya con las pruebas de peluquería, de caracterización y de vestuario. Entonces, como yo en el formulario que tienes que enviar, en la que te hacen una serie de preguntas, yo dije que no tenía ningún problema para taparme la cabeza. Entonces, pues, he acabado con las mechas y me he rapado la cabeza. Entonces, bueno, ya me hicieron también la caracterización y también ya tengo mi vestuario ya, digamos, escogido ya con mi nombre y todo para hacer. Bueno, pues en principio estoy contratada como figurante, eso está confirmado, pero también es cierto que 2 de las directoras, la polaca y la catalana, pues me han hecho un casting presencial pues para un pequeño papel. De ahí no sé nada, no sé si me lo van a dar, no me lo van a dar, pero ya para mí formar parte de este proyecto es un regalazo. O sea, que más allá de que me den o no me den ese papel, formar parte de este proyecto, como os digo, es un regalo maravilloso. Así que, bueno, esas son las razones por las que también he querido, digamos, que se suman a la decisión de cambiar mi temario. La otra es que, como sabéis, el pasado 27 de enero se cumplieron 80 años desde que fue liberado
de exterminio de Auschwitz. Entonces, bueno, este año 2025 evidentemente se cumplen 80 años de la liberación del resto de campos de exterminio y de concentración y también del final de la Segunda Guerra Mundial. Así que, como veis, bueno, pues hay una serie de razones que me han hecho, de alguna manera, pues cambiar el temario, que espero que también os guste, porque vamos a hablar de mujeres. Vamos a hablar de mujeres en un contexto histórico pues bastante oscuro, bastante negro, que para mí ese contexto histórico, podemos decir, más reciente, que escribió las peores páginas de la historia de la humanidad, ¿no? A ver, no cabe duda que Auschwitz es el símbolo más representativo del régimen nazi. Un régimen de terror y muerte que además, bueno, pues como imagino que mucha gente sabe, dejaron millones de muertos a lo largo de los años que estuvo, ¿vale? Auschwitz fue el complejo de campos de concentración y exterminios más grande que creó el régimen nazi en la Europa ocupada. Estaba compuesto de 3 campos. Auschwitz I, aquí a ver, aprovecharon que habían, digamos, como una especie de cuartelillos, de casuchas, de lo que había sido, que pertenecían al ejército polaco, y digamos, a partir de ahí empezaron a construir el resto del campo. Y ahí al principio solamente iban presos polacos del ejército, porque Polonia cayó en 15 días, cuando fue invadida por Alemania, y bueno, y políticos, intelectuales, disidentes polacos, es decir, todos aquellos que estaban en contra del régimen nazi. Posteriormente, a medida que la guerra iba avanzando y que cada vez había más países ocupados, también ya se habían creado los guetos donde hacinaban a la gente, se creó Auschwitz II, conocido como Birkenau, y fue ahí justo donde se levantaron las cámaras de gas y los crematorios. Y ya un tiempo después se creó Auschwitz III, que es más conocido como Monowitz, donde se instaló la fábrica IG Farben, y en la cual, bueno, pues los prisioneros y las prisioneras de Auschwitz trabajaban hasta el agotamiento para la fabricación de combustible y de caucho sintético, que era de vital importancia para lo que era la maquinaria de guerra. Auschwitz fue fundamental, sin ningún género de dudas, para llevar a cabo el plan nazi de exterminio, y la construcción de los 3 campos se llevó a cabo en apenas fueron 2 años, entre 1940 y 1942. Y sin duda Auschwitz fue el proyecto estrella de otro monstruo del nazismo, que fue Himmler, el número 2 de Hitler, ¿no? Además, él se sentía muy orgulloso de ese campo de muerte. De hecho, lo visité en varias ocasiones pues, para comprobar la eficacia de ese sistema de asesinato en masa que se llevaba a cabo allí. Bueno, pues desde su creación en 1940 hasta la liberación en 1945, a Auschwitz fueron deportados 1.300.000 personas, pues, prácticamente de toda la Europa ocupada. Y esto siempre dentro de las cifras oficiales. Yo ya os he dicho muchas ocasiones que de las cifras oficiales no me las creo, porque siempre hay que sumar más, ¿no? O sea, es exactamente cuánta gente murió en Auschwitz o en cualquier otro campo, la cifra exacta no se sabe, sí que se ha hecho como, podemos decir, un conteo aproximado. Bueno, pues de ese 1.300.000 personas que fueron deportadas a Auschwitz, siempre según las cifras oficiales, allí fueron asesinadas 1.100.000 personas, 1 millón solo de judíos. Después, de diferentes nacionalidades, como por ejemplo los polacos, se cuentan que fueron 74.000, 25.000 gitanos, y entre 10.000 y 15.000 deportados, en los que no había homosexuales, comunistas, disidentes políticos, testigos de Jehová, católicos y personas acusadas, desde la perspectiva, digamos, nazi, de comportamientos asociales o anormales. Y como os he dicho, o sea, estas son las cifras más o menos oficiales. Y claro, cuando hablamos de Auschwitz, la gente enseguida lo relaciona con las cámaras de gas y los crematorios. Y es verdad, o sea, cuando se instalan es precisamente para agilizar ese asesinato en masa. De hecho, las cámaras de gas se podía gasear al día
entre 4.000 y 5.000 personas. Y esas 4.000 o 5.000 personas después pasaban por los hornos crematorios. Los hornos crematorios al principio, los cadáveres se metían de uno en uno, pero luego llegó un momento, o sea, había tantísima gente, que ya metían 3 y 4 a una vez para poderlos... Eso sí, antes de acabar en el horno crematorio, había un grupo de prisioneros. A ver, lo de las cámaras de gas y los hornos crematorios, los nazis, en lugar de utilizar a su personal de las SS, lo que hicieron fue utilizar a los prisioneros y crear lo que llamaban los comandos. Bueno, pues esta gente era la que ayudaba a llevar a las personas a los que ya llamaban las duchas, a fondarlos, usaban pues una pastilla de jabón, decían que era para desinfección, para evitar piojos, tifus y tal. Y luego eran los encargados de sacarlos de las cámaras de gas y llevarlos a otra parte para que otro grupo, bueno, pues les rasuraran el pelo, si miraran si tenían piezas dentales de oro, de cualquier tipo de metal, de arrancárselas. Es decir, era, como digo, industrializaron la muerte de una manera brutal. Pero no solamente murieron las personas gaseadas. En el campo de Auschwitz, yo aún no he ido, es un viaje que tengo pendiente, había un muro que a día de hoy, cuando la gente que lo visita, está acribillado, porque era el muro donde ahí, bueno, pues mataban a gente, pero no como fusilados, o sea, que lo decían así, algunos y otros no directamente. El head commandant, Rudolf Höss, que fue el que más años estuvo allí en Auschwitz, bueno, pues se llegaba y con una pistola, pam, 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 en la cabeza y se acababa. Pero también mucha gente murió ahorcada. Después también, o sea, vivir o morir en Auschwitz no dependía de nada en absoluto. Que fueras más alto, más bajo, más gordo, más delgado, más guapa, más fea. Era dependiendo de que te cruzaras con un SS en aquel momento, que le molestara lo que fuera, tu mera presencia, y te pegaba un tiro en la cabeza, punto. Luego mucha gente evidentemente murió de palizas, murió de hambre, de agotamiento, porque todos los días, a primera hora de la mañana y a última hora de la noche, tenían que ir a la plaza de recuentos, antes, tanto cuando salían del barracón como cuando tenían que entrar. Y daba igual que lloviera, que nevara, que hiciera frío, que hiciera calor, podían estar horas de pie, horas. Y claro, mucha gente, la alimentación era escasa. Por las mañanas le daban una especie de mejunje de hierbas que no era ni café, que era agrio y amargo. Al mediodía les daban algo parecido a un caldo, pero era agua, puramente, con algún tubérculo. Y por la noche, después de estar pues entre 12 y 14 horas trabajando, bueno, pues les daban un mendrugo de pan negro, y el que tenía suerte pues le acompañaban un trozo de tocino, un trozo de queso amargo. Entonces, claro, entre la mala alimentación, la hacinación en los barracones, donde podían dormir hasta 4 personas en un mismo habitáculo, las enfermedades, tifus, los piojos, la disentería, muchas personas, bueno, pues eran diarreas continuas por aquella falta de alimentación, de mala alimentación. Entonces, todo eso, de alguna manera, pues hizo que se sumaran las víctimas a esa cifra de muertos, ¿no? Es decir, Auschwitz no solamente fueron las cámaras de gas y los crematorios, hubo otras maneras de matar a la gente, como ocurrió en otros campos de concentración nazi. Entonces, el sistema del campo, evidentemente, era de una crueldad y de una inhumanidad sin límites, donde la tortura, los castigos, podemos decir, ese chantaje permanente de miedo que transmitían a los prisioneros y a las prisioneras era pues terrible, ¿no? Entonces, bueno, los que sobrevivieron a aquello, pues evidentemente muchos después no querían hablar de ello, y aquellos que los primeros años después de finalizar la guerra decidieron contarlo, no, pues mucha gente no les creía. Es más, algunos decían, bueno, pues si murieron tantos, ¿tú por qué has sobrevivido? ¿Qué has hecho para sobrevivir? O sea, encima se les cuestionaba que hubieran sobrevivido a ese error. Pero bueno, Auschwitz, como he dicho al inicio, fue el complejo de campos más grande del régimen nazi en Europa ocupada, y también el símbolo más representativo de aquel régimen de horror, terror y muerte que fue el nazismo.
pero no fue el único. Es decir, muchísimo antes de que Auschwitz, o sea, de alguna manera surgiera, Auschwitz estaba en Polonia. Es un pueblo que, bueno, tenía otro nombre, pero ellos lo cambiaron por el de Auschwitz. Bueno, pues desde 1933, cuando Hitler llega al poder, hasta 1945, cuando acaba la guerra, el régimen nazi creó en toda Europa más de 40.000 campos de concentración. Y evidentemente fue la herramienta de tortura y terror más eficiente que tuvo el régimen nazi. Aquí os voy a mencionar algunos, ¿no? Está Buchenwald, Mauthausen, Ravensbrück, que fue, como os he dicho, el único campo exclusivamente para mujeres. También está Sobibor, Treblinka, Belzec, es decir, por mencionar muchos, algunos porque, como os acabo de decir, crearon cerca de 40.000 campos de concentración. Y ahí, bueno, pues en todos estos campos diseminados por Europa, incluida Alemania, de hecho en Alemania el primer campo que se abrió, donde al principio metían a disidentes políticos, intelectuales y tal, fue Dachau. Entonces, quiero decir que no solamente fueron los países ocupados, Alemania también tenía, porque Ravensbrück estaba dentro de Alemania, de hecho estaba a unos pocos kilómetros al norte de Berlín, ¿no? Bueno, pues ahí murieron millones de seres humanos, estoy hablando de mujeres, hombres, ancianos, niños, porque eso, a ver, los niños normalmente en los campos de concentración, evidentemente, ellos lo que hacían cuando la gente llegaba a los campos de concentración era una selección en el mismo andén del tren, y cómo bajaban esos trenes de ganado donde la gente venía hacinada, sin agua, sin alimentos, y mucha gente moría antes de llegar a los campos. O sea, cuando se abrían aquellas puertas y salía la gente, había cadáveres de gente que había fallecido durante el trayecto. Ellos hacían una selección, es decir, ponían la fila y hacían una selección de los que ellos consideraban aptos para trabajar y de los que consideraban que no eran aptos para trabajar. Entonces, evidentemente, los niños, en la inmensa mayoría, pues acabaron asesinados en las cámaras de gas. En Auschwitz la diferencia es que hubo un médico mundialmente famoso, apodado el ángel de la muerte, estoy refiriendo a Mengele, que ese sí que estaba de alguna manera obsesionado con los niños, pero muy especialmente por los gemelos, porque el régimen nazi se basó en lo que era la pureza de sangre y la supremacía racial. Y entre muchas de las monstruosidades que se cometieron en las enfermerías de los campos de concentración, en Auschwitz, Mengele lo que buscaba eran los gemelos, ese gen que él supuestamente creía que los gemelos portaban para poder llegar a esa genética perfecta de la raza aria. Y en los campos tanto de Auschwitz como de Ravensbrück o de otros, se realizaban experimentos médicos terribles y también mucha gente murió a consecuencia de esos experimentos, y los que sobrevivieron, bueno, pues tuvieron secuelas a lo largo de toda su vida, ¿no? Bueno, pues para que lleguemos a este punto, ¿de acuerdo? Es decir, para llegar a este sistema industrializado de lo que es el asesinato en masa, esto no nace de un día para otro. Esto está muy bien planificado, está muy bien pensado, muy bien orquestado. Y esto empezó, pues, en cuanto Hitler llegó al poder, evidentemente, y culminó en lo que tristemente se conoce como la solución final. Esto tuvo lugar durante la conferencia de Wannsee, en enero de 1942, donde 15 altos funcionarios del gobierno y del partido nazi estaban coordinados por Reinhard Heydrich. Reinhard Heydrich estaba considerado ya en su momento el espécimen más cruel, más sádico y más despiadado del régimen nazi. La suerte que tuvo el mundo es que cuando él estaba como el máximo, digamos, él fue destinado a lo que antes era Checoslovaquia, bueno, pues la resistencia checa lo mató lo hirió de muerte en un atentado, finalmente murió por sepsis en el hospital, porque tampoco quiso que lo atendieran médicos húngaros, y que ya médicos nazis, entre que tienen lo bien y todo, pues las heridas le generaron una sepsis y falleció. Y junto a Heydrich estaba Adolf Eichmann. Este era otro monstruo, evidentemente, del partido nazi, y está considerado por los historiadores como el arquitecto del Holocausto, porque fue
recomendar, para aquellos que os gusta la historia, hay una película, hay un documental, perdón, que lo podéis ver tanto en Movistar como en la plataforma de la televisión española, que habla de las primeras mujeres que llegaron a Auschwitz. Se llama Las 999 mujeres, ese es el número, que llegaron, las primeras que llegaron al campo de Birkenau. Esto eran chicas de Eslovaquia, entre 16 y 75 años, todas solteras, y el gobierno eslovaco, bueno, Eslovaquia fue uno de los primeros países que de alguna manera se convirtió en un satélite del régimen nazi, a cambio evidentemente de ayuda económica. Y bueno, pues las reclutaron bajo un año, es decir, les dijeron que iban a ir a trabajar durante 3 meses para ayudar en la economía de guerra a Polonia, que acababa de ser invadida. Entonces, en la primavera de 1942, bueno, pues como os digo, 999 mujeres entre 16 y 35 años fueron llevadas a Auschwitz y sobrevivieron bien pocas, claro, cuando llegaron ahí se encontraron que no era lo que les habían dicho, ¿no? Y luego hay otra película que también os recomiendo, que habla de Eichmann, de Adolf Eichmann, que este señor cuando acabó este bicho, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, logró escapar a Sudamérica, pero finalmente fue atrapado por el Mossad, por el servicio secreto israelí, llevado a Israel, y ahí fue juzgado y condenado a la horca. Este señor, durante su juicio, llegó a declarar que él no era antisemita, que él no odiaba a los judíos y que simplemente cumplía órdenes. Pero bueno, esto también lo vimos en el juicio de Nuremberg, en los juicios de Auschwitz, en fin, todos cumplían órdenes. Bueno, entonces, esta reunión en Bansen, con estos mandatarios nazis y con estos dos individuos, Heydrich y Eichmann, fue donde se implementó y se dio luz verde a lo que hemos conocido como la solución final, es decir, al asesinato en masa de los judíos y de todas las razas que ellos consideraban inferiores. Porque, como os digo, ellos creían en la pureza de sangre y en la supremacía racial. Entonces, la pregunta que nos hacemos desde entonces, al menos aquellos que tenemos, como digo yo, un poco de sensibilidad, ¿no? Y que de alguna manera se nos ponen los vellos de punta cuando vemos estas cosas, es cómo puede ocurrir semejante error, ¿no? En mi cabeza cabe que personas absolutamente normales, algunos incluso que a lo mejor sin la guerra no hubieran llegado a nada, bueno, pues participaran de este régimen, ¿no? de muerte, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es poner, como digo yo, el reloj en marcha, pero hacia atrás, e irnos al final de la Primera Guerra Mundial, que es cuando Alemania es derrotada. Bueno, pues es justo ahí en ese contexto histórico donde empezó a gestarse, digamos, aquellos años tan oscuros de Alemania y de Europa, donde Hitler y el Partido Nazi evidentemente fueron los protagonistas principales, y es donde las mujeres alemanas, no todas, por supuesto, pero sí la inmensa mayoría, empezaron a coescribir la historia, como digo yo, las páginas tan oscuras de esa parte de la historia del siglo pasado, ¿no? A ver, es importante apuntar que si Hitler y el Partido Nazi ganaron las elecciones de 1933 fue precisamente porque durante la República de Weimar, que fue el régimen político que surgió en Alemania después de la Primera Guerra Mundial, se aprobó el sufragio para las mujeres, por tanto las mujeres podían votar. Y fue precisamente el voto femenino el que propició la victoria de Hitler y del Partido Nazi. Pero claro, por eso digo que el contexto histórico siempre es muy importante. Entonces, en la próxima charla vamos a empezar justo en esa parte, y entonces vamos a ver la cantidad de asociaciones femeninas que surgieron, que apoyaron al partido, que repartieron panfletos antes de las elecciones, es decir, durante la campaña electoral. Y además vamos a ver lo que los historiadores llaman paroxismo histriónico, ¿no? Las mujeres, o sea, iban a los mítines o a los desfiles y su única, o sea, entraban en una especie de locura momentánea, y además se contagiaban, porque lo que querían era tocar a Hitler. Y bueno, no tengo ninguna foto de Hitler, pero bueno, más o menos todas lo tenéis en mente, que era Hitler, y te preguntas, Dios,
conquista este hombre, es decir, porque ni era alto, ni era guapo, ni era atractivo, es decir, o sea, vamos, ¿no? El amor es ciego. Pero hay algo que se le llama la seducción del poder, y eso lo comprobamos, lo estamos comprobando durante toda la vida, ¿no? O sea, hombres normalmente de avanzada edad, que físicamente tampoco es que sean un adonis, y que van con mujeres que a lo mejor podrían ser perfectamente sus hijas, súper atractivas, y dices, pero ¿qué le han visto? Más allá del dinero, bueno, pues esa es la seducción del poder. Están en una posición poderosa y eso atrae, y atrae mucho. Bueno, pues, como os digo, o sea, entraban en un paroxismo histérico, querían tocarlo, abrazarlo, que simplemente le tocaran la mano, le llegaban flores, muchas incluso les enviaban cartas de amor. O sea, era algo que, digamos, yo, desde mi punto de vista de ahora, es que no lo entiendo. Evidentemente siempre digo que el revisionismo histórico es horrible, porque tienes que estar en el momento. Pero claro, todo eso fue consecuencia de lo que ocurrió justo cuando acabó la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, gracias a que las mujeres tuvieron, o sea, se aprobó la ley para que las mujeres pudieran votar, bueno, pues Hitler, el partido nazi, llegan al poder. A ver, no sacaron lo que conocemos como mayoría absoluta, pero sí que es cierto que con todas las tripuñuelas que él hacía, con todos los contactos que consiguió, gracias precisamente a muchas mujeres poderosas que ahora os contaré, él pudo llegar a un momento en decir, me hago dueño de Alemania. Y también ahí tuvieron mucho la culpa otros políticos que consideraron que como él generaba mucha simpatía en el pueblo alemán, era bueno tenerlo en el gobierno, ¿no? Porque ellos lo podían manejar como quisieran, vamos, que era un monigote. A ver, luego se llevaron la sorpresa de que de monigote no tenía nada. Fue el que se hizo dueño, junto con su partido, de Alemania. Entonces, como digo yo, ya no para entender, sino para al menos intentar entender qué ocurrió, bueno, pues vamos a empezar a conocer, como os acabo de decir, ese contexto histórico de aquella Alemania de la posguerra castigada por los países vencedores. Estaba sumida en una crisis territorial, política, social y económica sin parangón en toda su historia. Tenían una superinflación astronómica. O sea, tanto es así, esto también lo veréis en la próxima charla, que salía mucho más a cuenta los alemanes quemar el dinero para calentarse en invierno que comprar carbón, o empaplar las paredes también para protegerse del frío. Es decir, hay documentales en los que sabéis las carretillas estas de los paletas donde ponen, bueno, pues hay documentales donde se ven a ciudadanos alemanes portando carretillas hasta aquí de dinero para comprar una placa de pan. O sea, es que el dinero dejó de tener valor absolutamente. Incluso crearon un billete de 5 billones con B de marcos, pero era como tener papel mojado, es decir, porque eran pobres como ratas. Entonces, claro, entre eso, entre los tullidos, bueno, o sea, es decir, se creó el caldo de cultivo y la tormenta perfecta para que el nazismo se hiciera primero, con la voluntad, las simpatías y la aprobación del pueblo alemán y posteriormente, evidentemente, con el poder. Entonces, a lo largo de estas charlas, bueno, pues vamos a conocer a esas mujeres alemanas. Os he dicho que no eran todas, pero sí que es verdad que fue una muy amplia mayoría que ayudaron a seguir el partido nazi a llegar al poder, ¿no? O sea, el papel de ellas fue decisivo tanto para llegar al poder como para que el nazismo, porque ellas de alguna manera eran portadoras de ese mensaje que les lanzaba en los mítines, para que el nazismo permeara en la sociedad hasta llegar al fanatismo absoluto, ¿no? Y convertir en monstruos, auténticos monstruos, a personas absolutamente normales que, bueno, miraban para otro lado o sabían lo que ocurría, pero les daba exactamente igual. Porque ¿qué hizo Hitler? Hitler les prometió que iban a volver a ser el gran imperio que habían sido antes de la Primera Guerra Mundial, que volverían a ser la nación más poderosa del mundo, que iba a restaurar el ejército, que no iba a haber paro, es decir, que no iba a haber hambre, es decir, les prometió lo que justamente estaba demandando el pueblo alemán. Y las mujeres, de alguna manera, fueron las transmisoras de ese mensaje, porque claro que los hombres iban a los mítines, pero luego ellas en su casa, en su hogar, eran las que de alguna manera pues, iban, digo yo, trabajando poquito a poco para que calaran no solamente en los esposos, las parejas, sino también en los hijos. Es decir,
para que ese seguimiento, esa adhesión al nazismo, pues ya fuera, digamos, de todo el grupo familiar. Bueno, y aquí lo que voy a hacer es leer textualmente lo que escribió uno de los historiadores más prestigiosos del pasado siglo XX, que además se convirtió en un especialista en la historia del nazismo, y dice lo siguiente, en referencia a todo lo que os acabo de decir. El problema con el que nos encontramos los historiadores o los que estudiamos la historia es el hermetismo, muchas veces interesado sobre el papel femenino en acontecimientos históricos como fue el nazismo y el holocausto, en la mayoría de ocasiones porque se tiende a creer que la mujer está libre de la maldad, la brutalidad y la crueldad que sí se atribuye a los hombres. Y la época nazi no se ha librado de ese hermetismo o revisionismo blanqueador sobre la mujer, pero a su vez es la prueba más demoledora que desmonta por completo esa idea equivocada sobre la mujer. Y es que la maldad es una condición humana y no de género. Los hombres y las mujeres tenemos la capacidad de ejercer el mal exactamente con la misma crueldad y brutalidad e incluso, y esto está demostrado por expertos como criminólogos, criminalistas, psiquiatras y psicólogos, que la mujer puede llegar a ser incluso más cruel que el hombre, y en estas charlas vais a ver cómo esto que escribió este historiador es completamente cierto, ¿no? Entonces, las mujeres que van a protagonizar estas charlas, bueno, pues eran de todos los estratos sociales de Alemania, eran campesinas, granjeras, obreras, amas de casa, aristócratas, o sea, mujeres todas ellas, como se puede decir, creyeron sin poner ninguna duda al respecto en ese mensaje de recuperación y de grandeza sobre Alemania que les transmitía Hitler, ¿no? Por ejemplo, las mujeres alemanas de la aristocracia y la nobleza eran mujeres muy poderosas de la alta sociedad alemana, algunas de ellas moralmente discutibles, pero aparentemente respetables, que no solamente cayeron abducidas por el mensaje de Hitler y sus discursos, sino que financiaron, patrocinaron, protegieron, ayudaron y empujaron a Hitler por el camino hacia conseguir el poder. Y aquí vamos a ver algunas de ellas. Tenemos, a ver, para cuando mi prima las busque, a Ellen Betz. Vamos, un momentito. Un momentito, porque es que me traigo fotos para que le pongáis un poquito unas caras a algunas de ellas. Luego, evidentemente, cuando ya nos centremos en ellas, las volveremos a poner. Pero aquí está Ellen Bestein, está Elsa Bruckmann y Winifred Wagner. Vale, esta es... La primera es Helen Bestein, la segunda es Elsa Bruckmann y esta es Winifred Wagner. Esta era la nuera del compositor Richard Wagner, que curiosamente era el compositor preferido de Hitler, y fue una de las mujeres que más, de todas estas poderosas, que más ayudó a Hitler a llegar al poder. Lo presentó, lo movió por las altas esferas de la alta sociedad alemana, le abrió las puertas, muchas veces incluso les enseñaron cómo comportarse en sociedad, cómo, es decir, que fuera un caballero, porque Hitler era más vasto que una sábana de esparto, entonces ellos de alguna manera lo moldearon para que fuera presentable, ¿no? También conoceremos, seguimos a los siguientes, a las mujeres que amaron a Hitler, porque es curioso que son mujeres que amaron y se enamoraron de Hitler, o sea, pero perdidamente, ¿no? A pesar de que a día de hoy, o sea, que ya estamos en el siglo XXI, la vida sexual de Hitler se diseñó un absoluto enigma. Porque si nos vamos, por ejemplo, a los diarios de Eva Braun, que fue la mujer que más estuvo con él, más años estuvo con él, tanto es así, que un día antes de que se suicidaran se casó con él, que de alguna manera la quiso compensar por aquella fidelidad que le mostró durante toda su vida. Y al día siguiente, bueno, pues decidió suicidarse con él. O sea, yo creo que era un amor para mí enfermizo, evidentemente. Pues tenemos a Jerry Rothbard, a Eva Braun o a Magda Goebbels. Magda Goebbels es la de aquí en medio. Esta se casó con Joseph Goebbels, el que fue ministro de propaganda del régimen nazi. Esta mujer es curioso porque sus primeras relaciones, ella estuvo muchos años siendo pareja de un judío
judío, que además era revolucionario y tal. Pero luego, bueno, ya os lo contaré, cambió de ahí a casarse con Goebbels. Ella no ya estaba enamorada de Hitler. Dicen que Hitler pudo estar platónicamente enamorada de ella, aunque, bueno, vamos a repetir, Hitler yo creo que solamente se amaba a sí mismo. Pero considero que era muy interesante que se pudiera casar con Goebbels. Y de hecho, a pesar de que Abraham era la pareja de Hitler, ella fue la que era considerada la primera dama del gobierno nazi, sin ser la mujer de Hitler, sino ser la mujer de Goebbels. Era una fanática absoluta, tanto es así que en el búnker ella, bueno, pues cuando sabe que la guerra está perdida, sabe perfectamente que Hitler los planes de suicidarse, ella decide también suicidarse ella junto con sus hijos. Entonces, ¿qué hace? Eran pequeños. Habla con los médicos del búnker para que en la leche de la noche les pongan un somnífero para que puedan quedarse bien dormiditos. Y cuando ya estaban dormidos, ella personalmente les introdujo en la boca a cada uno de sus hijos una cápsula de cianuro para que murieran, porque ella consideraba que sus hijos no podían vivir en un mundo que no fuera el mundo de Hitler, ¿no? Entonces, claro, pues los asesinamos directamente. Y luego ella, junto a Goebbels, se pegaron un tiro en las afueras del búnker y sus cadáveres fueron quemados. Y evidentemente no vamos a pasar por alto lo que significó el adoctrinamiento de las mujeres ya desde el colegio, porque es muy curioso cómo Hitler se sirve de las mujeres para llegar al poder, pero una vez que está en el poder cambia las leyes y devuelve a la mujer a lo que él considera que es su lugar, el hogar. O sea, la saca de los trabajos, la saca de la vida pública. De hecho, en el partido nazi, aunque vimos a mujeres con uniformes y todo, dentro de lo que era el organigrama, en el núcleo duro del partido no había mujeres. Y, bueno, pues como digo, porque él considera que el cometido principal de la mujer era la maternidad. Es decir, la mujer eran úteros andantes y eran las mujeres que tenían que procrear para esa generación nueva área de pureza racial. De hecho, os lo contaré, se crearon incluso una serie como de medallas, ¿no? Para tantos hijos, una medalla de bronce, otra medalla de plata, medalla de oro, es decir, cuanto más hijos tenías, el gobierno de alguna manera te homenajeaba con una medalla y también con prebendas económicas. Y entonces, y luego llegaremos a las que yo considero, a ver, todas eran monstruos, pero sin lugar a dudas, las fueron guardianas de los campos, fueron monstruos en masa. La siguiente. Y aquí estoy hablando de mujeres que fueron granjeras, obreras, maestras, enfermeras, doctoras, administrativas, carceleras, que participaron sin hacer preguntas o cuestionar nada los mayores horrores que ocultó el nazismo y que no solamente fueron organizativas, porque estamos hablando, sí, de las guardianas, pero luego, por ejemplo, el régimen nazi creó una escuela de enfermeras, de nuevas enfermeras, donde se las adoctrinó para que perdieran la empatía con el enfermo y en el momento que fuera necesario la asesinaran. De hecho, las mujeres dejaron, o sea, estarían en casa, ¿no? Entonces crearon a las matronas, las que acompañaban a la mujer durante todo el embarazo hasta el momento del parto. Entonces, claro, se generaba una relación de confianza entre la mujer embarazada y la que estaba en su casa, ayudándola y controlándole el embarazo. Y estoy hablando de mujeres alemanas no judías, ¿eh? Y fijaros que hasta qué punto que, por ejemplo, si una mujer alemana tenía un bebé y este bebé nacía con el labio de pelino, ¿sabes? Ese labio que tiene un poquito de deformidad, pues ya eran considerados defectuosos. Exactamente, defectuosos. La palabra justo la acabas de decir. Bueno, pues ¿qué hacían? Escribían un informe, lo entregaban a los médicos, a sus superiores y los niños eran asesinados. Y además, es que fijaros hasta qué punto llegó la maldad, que por cada niño que ellas comunicaban a sus superiores que era defectuoso, por lo que fuera, cobraban un céntimo. O sea,
como digo, las insensibilizaron ante el dolor ajeno y ante a la empatía que te puede generar un bebé o la madre de una mujer recién parida, ¿no? Entonces tenemos si nos vamos a los campos de concentración y exterminio, tenemos a Gerta Oberhauser, tenemos a Irma Gris, a Ilse Koch, a Maria Bandel y a Hermine Braunstein, que fueron auténticas bestias inhumanas, terriblemente sádicas. Irma Gris, por ejemplo, es esa de aquí. Esta fue la guardiana más joven y que después de los juicios de Auschwitz fue ejecutada en la horca. Es más, cuando la fueron a ejecutar, cuando colocaron la soga, ella le dijo al verdugo que se diera prisa, que acabara ya, es decir, no se arrepintió en ningún momento de lo que hizo. Maria Bandel, por ejemplo, ella se dedicaba le encantaba patear, igual que Irma Gris, a las presas y o lanzarle sus perros para que les devoraran. Una de ellas le gustaba, por ejemplo, a los presos que tenían tatuajes, una vez que los asesinaban, esos tatuajes eran esa parte de la piel, ella lo utilizaba para lámparas, para encuadernar diarios, es decir, fueron absolutamente brutales las guardianas nazis. Y mi idea, si nos da tiempo, confío en que sí, que para finalizar esta segunda etapa, me gustaría rescatar a una de las mujeres que, en contra de lo que hicieron sus compatriotas, se enfrentaron al régimen nazi a unas hambrientas y que perdón la vida, que también me encuentro muchas. De hecho, hay una universitaria que encabezó una organización de juveniles universitarios y que fue ejecutada porque ella se dedicaba a hacerle la guerra al nazismo dentro de Alemania. Aquí tenemos además, ellas se lo pasaban en grande, ellas estaban bien alimentadas, tenían relaciones sexuales con los SS, aunque estos estuvieran casados, no les importaba. Y luego están las esposas de los comandantes, porque no sé si habéis visto la película La Zona de Interés, está en Movistar, os la recomiendo. Ahí habla de Auschwitz, pero no se ve Auschwitz en ningún momento. Se ve la parte de Auschwitz donde el comandante de Rudolf Horst tenía su casa y ahí vivía su mujer con sus hijos, piscina, tenían su huerto, su jardín. Evidentemente, la mano de obra y el servicio eran esclavos prisioneros del campo. Y de hecho, hay un momento en el que él es investigado por el régimen nazi, porque claro, además de todo esto, los SS, los guardianes, eran unos auténticos ladrones. Porque claro, intentaban quedarse con todo lo que les robaban a los que acababan en las cámaras de gas. Entonces, lo someten a una investigación y lo quieren destituir durante un tiempo de su cargo en Auschwitz, colocan a otro comandante, pero la mujer le dice claramente que ella no se va de ahí, que ella quiere vivir ahí hasta que se muera, que es el lugar más maravilloso para vivir, y estaba dentro del recinto de Auschwitz. Es decir, detrás de este muro, por decirlo de alguna manera, estaba el horno crematorio, estaban
encantadas de la vida con vivir en ese mundo árido, ideado por Adolf Hitler y sus locas ideas, ¿no? Entonces, por eso digo que a veces consideramos que la mujer no tenemos esa capacidad para ser humanas, ¿no? Sabes que hay un dicho que dice, detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. Pues en la Alemania nazi podemos decir, y sin ruborizarnos por ello, ni que nos dé vergüenza, que detrás de un hombre malvado había una mujer más malvada aún. O sea, que incluso le podía superar en maldad, ¿no? Y bueno, por ejemplo, la mujer de Heidi, que os he dicho que era una especie terrible, ella también estaba orgullosísima de su marido, y cuando su marido fue asesinado, bueno, pues ella no es que, digamos, dejara de creer en el nazismo, ella ha continuado educando a sus hijos en la ideología nazi. Entonces, por lo tanto, formaron parte activa masivamente de lo que ocurrió durante la Alemania nazi. Y de hecho, cuando acabó la guerra, lo que hicieron los aliados en muchos sitios fue coger a la población civil y llevarla a los campos para que vieran las montañas de cadáveres, para que vieran a los que habían sobrevivido, que eran esqueletos vivientes. Claro, muchos vomitaban, muchos lloraban, pero como digo yo, coño, pero si estáis enfrente bien. O sea, a mí no me cuentes que estáis completamente ajenos a lo que estaba ocurriendo. Así que, bueno, pues como digo yo, a mí lo que me interesa es que conozcamos a estas mujeres, ¿no? De hecho, si buscamos en la extensa bibliografía que hay sobre Hitler y el nazismo, son muy pocos los libros que hablan precisamente del papel de las mujeres. Y de hecho, desde hace unos 20 años hacia aquí, que precisamente mujeres, tanto escritoras como historiadoras, son las que están rescatando esos capítulos donde las mujeres alemanas, bueno, pues tuvieron un papel decisivo, ¿no? Y yo aquí quiero añadir dos preguntas, que es ¿por qué el papel de la mujer en la Alemania nazi ha sido borrado casi por completo de la historia? ¿Y por qué se ha supuesto que la mitad de la población, es decir, las mujeres, no participó activa o poderosamente en el ascenso de la Alemania nazi, ¿no? Entonces, aquí he vuelto a rescatar un extracto del libro que escribió este historiador que os he mencionado al inicio, en el que primero dice que al principio hay que abordar esta parte de la historia. Lo primero que tenemos que hacer es desprendernos y desentrañar todos los sesgos existentes, las ideas preconcebidas de la feminidad, sobre el hecho de que las mujeres no participan en planes genocidas. Vais a comprobar que sí tenemos esa capacidad. Y que es importante recordar, tal y como dice él aquí de manera textual, que la propaganda de la época era tan potente que es fácil que los historiadores hayan sido seducidos por el mito de la maternidad alemana. Mujeres mimadas con seguridad en un lugar de paz, con amor y devoción por el marido y la familia. De hecho, las mujeres alemanas afirmaban no verse afectadas por los horrores morales y políticos que las rodeaban. Esto de alguna manera viene a verificar lo que os acabo yo de comentar. Pero por suerte, ahora esas nociones románticas pueden ser rechazadas y refutadas con datos incontestables. La inmensa mayoría de mujeres alemanas fueron cómplices del régimen asesino nazi. Las mujeres que apoyaron a Hitler y a los nazis lo hicieron activamente, impulsadas tal vez por un oportunismo egoísta y una convicción total, en muchos casos, alcanzando el fanatismo duro y puro. Muchas sabían exactamente lo que hacían y encubrieron la realidad de la brutalidad nazi con el barniz de la maternidad y la vida doméstica. Esas mujeres desempeñaron un papel muy importante tanto antes como durante y después. Y lo más triste, y lo más aterrador, y donde una vez más la historia ha dejado una cuenta pendiente, es que la inmensa mayoría no fueron juzgadas por la justicia. Fueron muy pocas las que se sentaron en un banquillo, y las condenas, como ya veréis, en muchos casos fueron una auténtica vergüenza. Entonces, bueno, pues esto es lo que de alguna manera vamos a ver en esta etapa, espero que os guste. Y así como en la anterior combinábamos las charlas con la visualización de una película, en esta ocasión también va a ser. Lo que pasa es que buscando y buscando y está buscando y buscando y no lo he encontrado. No hay ninguna película que de alguna manera cuente de manera específica este papel de las mujeres. Entonces sí que es verdad que hay una muy buena película que se llama El ascenso del mal. Y en esta película sí que vamos a ver de alguna manera, bueno, pues, nos pone en el contexto de ese momento
lleva hasta los guetos, los campos de exterminio, pero sí que nos pone en todo lo que ocurrió antes, porque en Alemania, mucho antes de la guerra, ya se gaseaba la gente, o sea, se crearon clínicas especiales donde se llevaban a individuos físicos e intelectuales con la idea de experimentar con ellos y después, bueno, pues acababan asesinados, algunos con algún compuesto con inyección y otros con gaseados. Luego a las familias pues, se les enviaba una notificación cuando neumonía, en fin, cualquier excusa, o sea, cualquier excusa era buena, pero es decir, ya en Alemania, que se estaba practicando antes de la Segunda Guerra Mundial, el asesinato selectivo de las personas que ellos consideraban, además, que no tenían, no derecho a vivir, sino que no tenían derecho a tener una calidad de vida para poder vivir. Bueno, ellos consideraban que una persona que tuviera cualquier tipo de discapacidad, fuese la que fuese, pues debían ser eliminados, sobre todo, y también se practicó en Alemania mucho antes de los campos de exterminio, la esterilización de mujeres, para que esas taras que ellos consideraban que eran taras, bueno, pues no, de alguna manera no continuaran, ¿no?, en la estirpe familiar. O sea, el nazismo en sí es terrible, es horrible, y espero de verdad que esta segunda etapa pues, os guste como os gustó la primera. Así que hasta aquí la de hoy, porque además ya bien, las 6 justo, o sea, vídeo perfecto. Y nos vemos el próximo 3 de marzo, que es lunes a las 5. Y bueno, si queréis hacer alguna pregunta, podéis hacer alguna observación, y estoy encantada que nos quedan 3 minutos. Y como digo, espero que os guste el tema. Yo estaba escuchando y estaba viendo el hoy por hoy. Ah, sí. Porque es que volvemos otra vez a vivir la historia en otro pueblo, de otra manera, pero es lo mismo. Este hombre ha estado exterminando y está haciéndolo indiscriminadamente y nadie le para los pies a este hombre, al Netanyahu de las narices. Pero espérate, que ahora el otro, el Trump ese, pues yo no sé por dónde este hombre la va a liar, pero me está recordando que volvemos otra vez, la historia se repite. Estamos gobernados por gente pero mala, y demás, que yo no sé si es que les falta un tornillo o no tienen sentimientos, pero muy malos, muy malos. Pero además es que yo pienso, jolín, no hay nadie que pueda decir, oye, ya está bien, hasta aquí se ha acabado. Es que a mí eso me preocupa mucho, ¿eh? Mira, eso me preocupa. Más allá de Netanyahu y de Trump, yo creo que a nivel mundial el mundo, la gente estamos viviendo ahora mismo una crisis política y social muy brutal. La población está muy polarizada porque los gobiernos, los políticos, los partidos políticos ya se están encargando de enfrentar a la gente y en lugar de preocuparse de los verdaderos problemas y gobernar para solucionar los problemas de los ciudadanos. Entonces yo creo que eso que dice que quien no conoce la historia de su pueblo tiende a repetirla. Está claro que aunque se conozca la historia, lamentablemente el ser humano acaba cruzando siempre con la misma piedra, ¿no? Y bueno, en la guerra de Bosnia, la antigua Yugoslavia, también se dio, también hubieron asesinatos étnicos. Quiero decir que es que no aprendemos de la historia, lamentablemente. Entonces, a las personas que nos gusta la historia, lo único que nos queda, la herramienta que tenemos es divulgar la historia, pues que al menos para que al menos la gente le cale algo. Y si puedes enviar un mensaje y decir, no volvamos a repetir los errores del pasado, pues mira, en algo colaboras. Ojalá pudiéramos cambiar el mundo los que divulgamos la historia, pero lamentablemente no es así. Os lo he dicho, nos vemos el mes que viene.